¿Vale? Bien, buenos días. Y quería darles cuenta de una reunión por videoconferencia que hemos mantenido con el equipo de delegados provinciales para abordar algunas cuestiones que son importantes de cara a futuro. Ya saben que ayer el presidente les anunció que en el día de mañana el Consejo de Gobierno va a adoptar la decisión de crear una comisión para preparar el proceso de desescalado a nivel regional. Hemos querido contar con la opinión de los delegados de la Junta en cada una de las provincias y los delegados de las consejerías, que tienen un conocimiento mucho más cercano de la realidad de cada uno de las comarcas, cada uno de los territorios que conforman nuestra comunidad autónoma. Porque el objetivo que tenemos desde el Gobierno regional es adaptar la estrategia de desescalado que apruebe el Gobierno de España a la realidad de nuestra propia comunidad autónoma, donde incluso a nivel provincial hay comarcas que no tienen nada que ver con su situación con la que pueden tener en otros puntos de esa misma provincia. Por lo tanto, esta comisión de lo que se va a encargar básicamente es de hacer ese proceso de adaptación de la estrategia de desescalado que proponga el Gobierno de España a esa realidad que tenemos en nuestra comunidad autónoma, pensando fundamentalmente en amplias comarcas donde la incidencia de esta pandemia pues ha sido menor que en otros territorios, y cómo se puede convivir unos territorios con otros y que las decisiones se puedan adaptar a la realidad de cada una de estas comarcas. Para esto es fundamental la coordinación interna dentro de nuestra comunidad autónoma, pero también la coordinación con comunidades autónomas vecinas, con las decisiones que puedan estar tomando comunidades autónomas limítrofes a la nuestra. Estamos hablando de que las decisiones que se puedan tomar en la Comunidad de Madrid, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, o en Andalucía o en Extremadura, por supuesto, tienen incidencia en las comarcas que son limítrofes, y tendremos que coordinarnos con esas comunidades autónomas para que los territorios limítrofes las decisiones puedan ser parecidas. Pero también, ya lo dije una vez y vuelvo a insistir, una de las principales preocupaciones que tenemos es la venida durante el verano de personas procedentes de las grandes ciudades a los municipios de nuestra comunidad autónoma, porque son personas originarios de estos municipios que tienen familiares viviendo en los mismos e incluso que tienen segundas residencias. Tenemos que coordinar muy bien con el Gobierno de España y con las comunidades autónomas donde están residiendo en estos momentos las actuaciones, puesto que en muchas de estas comarcas el nivel de envejecimiento de la población es muy elevado y, por lo tanto, son población de mucho riesgo y tenemos que tener especial cuidado. Para esto va a ser fundamental la tarea de los servicios de atención primaria de todas y cada una de estas comarcas, con un dispositivo de vigilancia especial para detectar lo antes posible cualquier posible contagio que pueda ocurrirse en estas zonas donde la incidencia del virus ha sido menor. En definitiva, todo este proceso de desescalado que hay que trabajar conjuntamente con el Ministerio y, desde nuestro punto de vista, también con las comunidades autónomas limítrofes, va a ser la tarea de esa comisión, para la que mañana se tomará el oportuno acuerdo por parte del Consejo de Gobierno. No hago referencia a los datos en el día de hoy, porque ya han sido suministradas por la Consejería de Sanidad. Tan solo destacar
que hoy hay menos de 1.000 personas hospitalizadas en nuestra comunidad autónoma por COVID. Este es un dato esperanzador. Recordar que a principio de mes eran 3.400 las personas que estaban hospitalizadas. Así empezábamos el mes de abril. Vamos a terminar el mes de abril previsiblemente por debajo de los 1.000, como ya tenemos hoy menos de esas 1.000 personas. También informarles que en el día de hoy estamos comenzando ya a trabajar en el test de seroprevalencia que ha encargado el Gobierno de España que ejecutemos directamente en las comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha se van a hacer 6.400 pruebas, o se van a hacer pruebas a 6.400 personas de nuestra comunidad autónoma. La muestra estadística que ha determinado el Gobierno de España que hay que efectuar en Castilla-La Mancha es de 6.400. Durante el día de hoy estamos llamándolos para concertar la cita, puesto que la prueba se le va a hacer en el domicilio de cada una de estas 6.400 personas y estamos durante el día de hoy concertando la cita con todos y cada uno de ellos, porque el objetivo es que el 4 de mayo estén terminados los primeros test. El 4 de mayo tenemos que tener terminados la primera tanda de test de este estudio de seroprevalencia que realiza el Gobierno de España a nivel nacional. Posteriormente, 15 días después, a estas mismas 6.400 personas se les hará un segundo test. Un segundo test para ratificar que se mantienen en la misma situación, o en el caso de que sean positivos, como está su estado de salud. Y después 15 días para tener la evaluación de los resultados que podamos trasladar al Ministerio de Sanidad. En definitiva, estamos hablando de algo más de un mes para tener completado la parte regional de este estudio de seroprevalencia que realiza el Gobierno de España, algo que es imprescindible para poder tomar decisiones en materia de desescalado durante las próximas semanas. También les comunicó ayer el presidente de Castilla-La Mancha que a este estudio que ha encargado el Gobierno de España, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a efectuar otro test inmediatamente después de la terminación del nacional, con una muestra mucho mayor, con 14.000 personas aproximadamente, que nos va a permitir tener un conocimiento más exacto de la realidad de nuestra comunidad autónoma, por lo que les decía anteriormente, porque no tiene nada que ver la realidad de unas comarcas con la realidad de otras. Y para poder tomar decisiones más adaptadas al territorio es importante tener una información estadística todavía mucho más completa. Y por eso vamos a complementar el estudio que va a hacer el Gobierno de España con un estudio propio de la comunidad autónoma en el que vamos a contar con esas 14.000 muestras adicionales, por supuesto, a las 6.400 que ha designado el Gobierno de España. Estos serán los instrumentos fundamentales para que los técnicos puedan ir planteando cómo hay que adaptar esa estrategia nacional que les decía en el proceso de desescalada a la realidad de cada uno de los territorios de nuestra comunidad autónoma. Después, también informarles que en el día de hoy, probablemente algunos de los que nos puedan estar escuchando a través de las redes sociales lo hayan podido comprobar, se ha procedido al primer reparto de los 5 millones de mascarillas que vamos a distribuir a todos los domicilios de nuestra comunidad autónoma. El personal de Correos, al que agradezco el esfuerzo que van a realizar, que han estado realizando durante los últimos días y que van a realizar
realizar también durante los próximos, a través de correos van a llegar a los 800.000 domicilios que hay en nuestra comunidad autónoma. Vamos a distribuir esas 5 millones de mascarillas en paquetes de 5 mascarillas para que en todos los domicilios de la región haya un mínimo de material que permita poder actuar una vez que se inicie el proceso de desescalada en nuestra comunidad autónoma. Esto, como digo, ha empezado en el día de hoy y se culminará en el proceso lógico de repartos que llevan los trabajadores de correos durante los próximos días. Estamos ya empezando a trabajar en la organización de un segundo reparto de otros 5 millones de mascarillas, que en ese caso, ese segundo reparto, pretendemos hacer a través de las oficinas de farmacia. Para este miércoles tenemos prevista una reunión con los colegios oficiales de farmacéuticos de la comunidad autónoma para pedirles la colaboración en ese segundo proceso de distribución de este tipo de material. Material que en este caso ya se dispensará, como digo, a través de las oficinas de farmacia, también con la tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma. Será necesario, para poder retirar las mascarillas, el presentar la tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma. Pero no será necesario ningún tipo de prescripción por ningún facultativo. Estará prescrita automáticamente en las tarjetas sanitarias, estará cargada en las tarjetas sanitarias la prescripción de este material para que nadie tenga ningún tipo de dificultad a la hora de poder acceder. En este caso, insisto, a través de las oficinas de farmacia o de los botiquines que pueda haber en los pueblos más pequeños de nuestra comunidad autónoma. Este es el sistema que estamos diseñando, este segundo reparto, que procederemos a realizarlo una vez que se haya completado el reparto que está haciendo ya Correos y una vez que se inicie los procesos de desescalada, con el objetivo, insisto, de que en todos los domicilios haya un mínimo de material que permita que todas las personas puedan iniciar ese proceso de desescalada. Por mi parte, nada más, y le paso la palabra a la consejera de Bienestar Social para que os traslade otra información. Muy bien, muchas gracias, vicepresidente, y buenos días y gracias a todos los medios de comunicación que siguen esta comparecencia con esfuerzo y con trabajo cada día. Como saben, el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el presidente a la cabeza, estamos tomando medidas urgentes y necesarias para dar respuesta ahora mismo a las necesidades emergentes como consecuencia de esta pandemia, de la COVID-19. Y precisamente uno de los colectivos más afectados son las personas mayores. Ahora mismo, en este momento, la protección de las personas mayores es uno de los objetivos fundamentales de nuestro Gobierno. Desgraciadamente, este virus ha tratado cruelmente a las personas mayores y nos hemos tenido que despedir de muchos seres queridos. Tristemente, cuando fallece una persona mayor con COVID en un hogar, muere por el virus. Cuando fallece una persona mayor con COVID en un hospital, muere por el virus. Y cuando fallece una persona mayor con COVID en una residencia, muere también por el virus, no por la residencia. Por eso hoy quiero romper una lanza por el trabajo cercano, por el esfuerzo que se está haciendo por parte de todos los profesionales en las residencias. Nadie esperábamos esta pandemia, ni la sociedad, ni las familias, ni los hospitales, ni las residencias, nadie. Y en un primer momento había que salvar vidas. Por eso, todo mi reconocimiento a la Consejería de Sanidad, a las autoridades sanitarias que se pusieron al frente para salvar vidas en la residencia. Pero también tengo un reconocimiento especial para todas las profesionales de las residencias, y lo digo en femenino porque, como saben, más del 80% de profesionales que trabajan en las residencias son mujeres, desde la limpiadora a la directora y, por supuesto, a las auxiliares, que trabajan de forma cercana a las personas mayores. Les puedo asegurar que las residencias han llorado de dolor y siguen haciéndolo
ahora, por el trabajo, por el esfuerzo y por las despedidas, a veces solitarias, que tienen que hacer de las personas mayores. Porque, ¿saben?, las residencias son los hogares de las personas mayores. Es donde viven y conviven las personas mayores. Es donde desarrollan sus proyectos de vida. Es donde tienen el apoyo para las necesidades básicas de su vida diaria. Es realmente su hogar. Las residencias tienen muchas vidas, mucha vida y muchas historias que contar. Está claro que hay personas que quieren ir a las residencias de mayores, pero hay personas que tienen que ir a las residencias de mayores, o bien por su situación de dependencia, por su necesidad, quizá a veces de deterioro físico y mental, pero en muchas ocasiones porque en sus hogares no tienen los apoyos necesarios y precisan de estas residencias. Por tanto, la residencia es como su hogar, es un hogar alternativo para las personas mayores. Sí que es cierto que quizá esta pandemia nos haga repensar también el modelo de residencias. No cambiarlo totalmente, pero sí adaptarlo. Está claro que las residencias de hoy no son como las de hace 30 años, ni posiblemente serán como las del futuro. Y habrá que adaptar distintos aspectos de estos modelos de residencias, adaptarnos a las nuevas necesidades. Pero en general el trabajo que se está haciendo es un trabajo impecable, profesional y cercano a las personas mayores. Y si en algún centro ha podido haber mala praxis, pues tendrán que responder de las consecuencias que eso puede traer consigo. Pero, como digo, en general, todos los profesionales de las residencias han compartido el sufrimiento de todas las familias, de lo que está pasando dentro de las residencias. Hace unos días hablaba con una directora. Saben que las residencias he tenido la oportunidad de conocerlas bien, también en muchas ocasiones, acompañando al presidente Emiliano García Paje, hemos podido visitar muchas residencias y, como digo, las conocemos bien porque cuando conoces el centro, la infraestructura, a los profesionales y también a las personas residentes, es cuando de verdad te sientes cercano y empático con las necesidades que puedan presentar. Como digo, las conocemos bien y hace unos días hablaba con una directora y me decía que desde que comenzó el estado de alarma, bueno, pues duerme peor, que a veces se levanta a las 4 de la madrugada, da vueltas por su casa y al rato se va a la residencia de mayores, se pone el EPI que tiene en ese momento. Y en muchas ocasiones las gafas se empañan. Ya saben que con el EPI las gafas se empañan a veces por el vaho de la respiración y a veces también por las lágrimas. No solamente por lo que a veces tienen que trabajar, sino a veces por el trabajo intenso que tienen que desarrollar. Quiero tener hoy unas palabras para las directoras de las residencias de mayores, porque les puedo asegurar que no están en el despacho, que están en primera línea, que están ayudando a los profesionales, que están colocando EPIs, que están intentando que los mayores se relacionen con sus familiares y que están pendientes de todo. Por eso también unas palabras para ellas. Pero hay que seguir trabajando desde el Gobierno con responsabilidad, con prudencia y tomando todas las medidas urgentes que hagan falta, sobre todo para poder sacar adelante y apoyar a las personas mayores de nuestra región. Por eso hoy les quiero presentar un plan que se encuentra dentro del marco de las medidas adoptadas por el Gobierno de España, que va a desarrollar la Consejería de Bienestar Social con la autorización de la Consejería de Sanidad. Un plan que va dirigido a velar por la salud de las personas mayores de las residencias, pero también para proteger precisamente los centros residenciales. Un plan que va a verificar cómo en este momento se está desarrollando la organización de los centros, el personal, la estructura, la relación con familiares. Un plan que creo que es importante y urgente que continuemos desarrollándolo. Por eso, hoy les anuncio que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un plan de inspección específico para centros residenciales durante el estado de alarma. Este plan de inspección va a incrementar en un 26% las inspecciones en residencias con relación al mismo periodo
del año pasado, del año 2019. El objetivo fundamental de este plan de inspección es velar por la calidad y la protección en los centros residenciales, públicos y también en centros residenciales privados. Y en esta primera fase va a constituir la base para poder auditar y mejorar el modelo de atención en los centros residenciales, en el sentido que adelantó nuestro presidente Emiliano García Paje. En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha un plan de inspección con 50 inspecciones en la primera fase que van a realizar 21 inspectores e inspectoras de nuestra comunidad, 4 en cada una de las provincias y 5 en la provincia de Toledo. La finalidad fundamental de este plan de inspección es verificar y controlar que se cumplen todos los protocolos de actuación derivados de la propagación de la pandemia del COVID-2019, según la normativa tanto del Ministerio de Sanidad como de las Consejerías de Bienestar Social y de Sanidad de Castilla-La Mancha. Es un programa de control de la protección de los usuarios en los centros residenciales y se va a centrar específicamente en algunos aspectos que paso a relatarles. En primer lugar, el plan de inspección va a supervisar los recursos humanos que estén disponibles en atención directa en los centros residenciales, también las condiciones higiénicas de las infraestructuras y la alimentación de los residentes. También va a supervisar el cumplimiento de los derechos y deberes de los residentes dentro de los centros y, sobre todo, teniendo en cuenta la normativa en este momento del estado de alarma. También va a registrar si han existido intervenciones debidas a la COVID-19 y traslado de residentes de unos centros a otros. Registrará también la organización y distribución de los espacios del centro. Va a supervisar la disponibilidad y el cumplimiento de los planes de actuación y va a asesorar a los centros cuando tengan que tomar medidas para mejorar el bienestar de los usuarios. Y también va a supervisar la información y el cumplimiento de los procedimientos del COVID-19. Quiero destacar la labor de todos los profesionales de inspección porque no solamente tienen que verificar y controlar los centros residenciales de nuestra región, sino también hacen un papel muy importante en el asesoramiento a los equipos directivos para poder mejorar la gestión en los centros residenciales y, sobre todo, adaptándose a estas circunstancias y situaciones tan difíciles que tenemos en este momento. En cuanto al procedimiento de actuación del personal inspector, pues tiene que seguir las medidas higiénicas y sanitarias que dictan las autoridades. En primer lugar, proteger la salud de los residentes, pero también proteger su propia salud. Para ello, todo el personal inspector dispondrá de los equipos de protección necesarios para hacer esas inspecciones de forma presencial en los centros residenciales. Con relación a los datos, le voy a informar del resumen de datos de los equipos de inspección de Castilla-La Mancha en el año 2019. En 2019 se realizaron un total de 1.189 inspecciones en parte de la totalidad de los centros que hay en Castilla-La Mancha. En nuestra región hay 737 centros residenciales de mayores, de personas con discapacidad y también de menores. En concreto, en Castilla-La Mancha hay 379 residencias de mayores, 155 viviendas de mayores, 131 centros de atención a personas con discapacidad y 72 recursos residenciales de menores. De estas 1.189 inspecciones que se realizaron en el pasado año, 895 fueron en residencias de mayores. De estas 895, 169 fueron en Albacete, 250 en Ciudad Real, 99 en Cuenca, 86 en Guadalajara y 291 en Toledo. Por tanto, este plan de inspección adaptado a estas necesidades de la pandemia y del estado de alarma tiene como objetivo fundamental velar por la calidad y la protección de las personas mayores en los centros residenciales de Castilla-La Mancha. Yo creo que es un plan necesario, pero también tengo que decir que el apoyo a los centros residenciales por todos los departamentos del Gobierno ha sido muy intenso. Hoy quiero poner en valor también todo el trabajo que se ha hecho desde la Consejería de Desarrollo Sostenible para poder desinfectar los centros residenciales de mayores de nuestra región.
Lo han hecho por medio del dispositivo especial de GEACAN. En total se han realizado 1.373 servicios de desinfección y de ellos los que van dirigidos específicamente a los centros residenciales de mayores son 798. Gracias por el intenso trabajo que se ha hecho desde esta consejería, desde la Consejería de Sanidad, pero sobre todo también desde todos los profesionales de los centros residenciales de Castilla-La Mancha. Y no me quiero despedir sin darle un fuerte abrazo a todas las familias que durante este pasado mes, durante esta etapa, han podido perder a algún ser querido. Muchas gracias. Bien, si les parece, pasamos a contestar las preguntas que nos habéis hecho llegar desde los distintos medios de comunicación. Hay una pregunta de Rosa, de Guadalajara Media, que le gustaría saber una valoración sobre la salida de los niños este domingo en las calles en Castilla-La Mancha. En este sentido, pues destacar la normalidad, que ha sido la tónica prácticamente habitual en todas las localidades de nuestra comunidad autónoma. Ayer los niños, acompañados de sus padres, salieron a las calles, a las plazas de nuestras localidades con absoluta normalidad. Y no hay que destacar ningún incidente que lo merezca. Dicho esto, queremos hacer desde el Gobierno de Castilla-La Mancha un llamamiento a la responsabilidad del conjunto de los ciudadanos, pero especialmente de los padres y de las madres que durante los siguientes días salgan acompañando a sus hijos para que entre todos seamos capaces de hacer cumplir y hacer cumplir las instrucciones que están marcadas por las autoridades sanitarias. Es imprescindible, cuando salgamos acompañando a nuestros hijos, que seamos especialmente cuidadosos con las distancias que mantenemos con el resto de las personas que están en esos espacios libres y, por supuesto, con las medidas de higiene que conocen de manera sobrada. Estamos muy convencidos en el Gobierno de Castilla-La Mancha de que la responsabilidad va a ser la tónica masiva por parte de los padres de nuestra comunidad autónoma. Ayer fue un día de normalidad en cuanto al cumplimiento de estas instrucciones y estamos seguros de que esto va a seguir siendo así durante los próximos días. También Rosa plantea si preveemos en algún momento hacer público el nivel de contagios por localidades. Conocen que ya estamos ofreciendo los datos a nivel regional y a nivel provincial y damos también información a nivel de cada uno de los centros hospitalarios que hay en nuestra comunidad autónoma. Estamos trabajando porque es imprescindible para este proceso de desescalado que tendremos que iniciar próximamente, para tener los datos por localidades, que son, como digo, clave para poder analizar cuál es la realidad de cada uno de nuestros territorios. Y, por lo tanto, en el momento de que dispongamos de esos datos y de esa información desagregada a nivel municipal, lo podremos hacer públicos. Por último, pregunta Rosa sobre la intención del Gobierno de no despedir a ningún refuerzo sanitario y plantea si se contempla, si baja la presión asistencial en hospitales, que se refuercen las plantillas de las residencias desde el punto de vista del personal sanitario. Recordar que en estos momentos ya hay 53 equipos de personal sanitario que están y han estado durante las últimas semanas reforzando las tareas, los trabajos que tenían las residencias que atienden a personas mayores. Por lo tanto, seguiremos manteniendo estos 53 equipos mientras sean necesarios y, con respecto al mantenimiento del personal que hemos tenido que reforzar en cada una de las residencias, hablaremos con
Confederación de Empresarios de las Residencias de Mayores, porque aquí, como conocen, hay residencias que son públicas y residencias que son privadas. En las que son públicas seguiremos manteniendo los contratos. En las residencias que son privadas tenemos que hablarlo con los responsables de dichas residencias. En todo caso, insisto, se mantendrán estos 53 equipos de sanitarios que han reforzado la tarea de las residencias. Para esto va a ser también importante, para estas decisiones que puedan tomar los responsables de las residencias, tanto públicas como privadas, y, por supuesto, también para la organización del trabajo en los centros sanitarios de la comunidad autónoma, el test de seroprevalencia de asintomáticos, de trabajadores asintomáticos, que vamos a realizar a todo el personal sanitario, a todo el personal sociosanitario, tanto de las residencias públicas como de las residencias privadas, así como a todo el personal de empresas auxiliares que trabajan en este tipo de centros, personal de limpieza, personal de seguridad y el personal del transporte sanitario de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando aproximadamente de 50.000 profesionales, de 50.000 trabajadores y trabajadoras a los que le vamos a efectuar ese test de seroprevalencia a trabajadores asintomáticos. Recordar que todos los trabajadores que han tenido síntomas se les han venido haciendo las pruebas. Estamos hablando de personal asintomático. Esas 50.000 personas que están trabajando en los centros sanitarios, en los centros sociosanitarios o en el transporte o en servicios auxiliares, que vamos a efectuar esos test. Esto va a ser fundamental para el análisis de las necesidades, por ejemplo, de refuerzos de plantillas, de mantener los refuerzos de plantillas en las residencias privadas, para que los directores de esas residencias, los responsables de esas residencias, tengan la información de qué está ocurriendo con cada uno de sus trabajadores desde el punto de vista de la afección por el virus. Blanca Corrales tiene una pregunta que habla también sobre los datos por municipios. La doy por contestada al haber contestado a Rosa. Y también pregunta cuántos test o PCR se han hecho ya en centros sociosanitarios. Bien, pues se han hecho 8.369 test o PCRs. De estos 8.369, 4.465 han sido test rápidos y 3.904 han sido pruebas PCR. José Javier Domínguez, de Voces de Cuenca, plantea que Cuenca ha arrastrado en las últimas jornadas un incremento de fallecidos por coronavirus, 22 en el fin de semana. ¿Qué motivos pueden explicar estas cifras? Decir al respecto que la variabilidad de los fallecimientos en cada una de las áreas sanitarias ha sido una constante a lo largo de esta crisis sanitaria. Esta pregunta que ahora se hace José Javier en Cuenca se la han hecho otros profesionales durante estas semanas en otras áreas sanitarias. Habrá que esperar a tener el resultado de los estudios que hagan los especialistas en epidemiología para saber cuáles han sido las causas de una mayor afección en unos lugares que en otras. Pero, como decía, la variabilidad de los fallecimientos de un área sanitaria a otra en cada uno de los momentos de la crisis sanitaria que hemos estado viviendo ha sido una de las tónicas habituales. Y tanto Alicia Avilés, del diario.es, como Augusto González, de la Crónica de Guadalajara, hacían algunas preguntas sobre el proceso de desescalada en la comunidad autónoma, que creo que he respondido al inicio de mi intervención, y también planteaba Alicia cuándo se pondría en marcha el estudio epidemiológico regional, que también he dado cuenta al inicio de la intervención. Por lo que las preguntas, en lo que a mí respecta, están contestadas. Le paso la palabra a la consejera, porque había algunas específicas para la consejera de Bienestar Social.
Sí, gracias, vicepresidente. Sí, efectivamente. Fernando, de Radio Castilla-La Mancha, pregunta que si hay fecha para la apertura de centros de atención a personas con discapacidad. Le puedo contestar que en este momento y mientras dure el estado de alarma, los centros que están cerrados de personas con discapacidad, es decir, los centros de día y los centros ocupacionales, permanecerán cerrados, si bien los centros residenciales, como saben, se mantienen abiertos. En este momento sí que es cierto que desde Castilla-La Mancha estamos trabajando en un protocolo para poder proponer esta desescalada o desconfinamiento de lo que tiene que aprobar el Gobierno de España y, por supuesto, también las autoridades sanitarias de nuestra comunidad. En segundo lugar, también, Alicia Avilés, del diario.es, hace dos preguntas. Una relacionada con las ayudas excepcionales que están vinculadas al ingreso mínimo vital. Pregunta si podría adelantar de qué se trata y de que si se van a aprobar ayudas de IMS o ayudas de emergencia social. Pues, efectivamente, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha está previsto aprobar unas ayudas de emergencia excepcionales que sean rápidas, que sean ágiles y que puedan dar respuesta ahora mismo a las necesidades de las personas y de las familias que están sufriendo y que están pasando dificultades sociales y económicas, y en breves fechas podremos informar de ese nuevo plan de ayudas de emergencia. Con relación a si se van a aprobar las ayudas del IMS o emergencia social, como digo, este plan de emergencia es el que va a suplir ahora mismo estas ayudas, porque lo que queremos es dar una respuesta rápida, una respuesta ágil a todas las familias que lo puedan necesitar. También pregunta acerca de si los trabajadores sociales. Decía que estos colectivos que están totalmente desbordados, que si la Junta se contempla reforzarlos o ampliarlos ante la previsión de que la crisis sanitaria desemboque en una crisis social. En primer lugar, tengo que decir que los servicios sociales de atención primaria están haciendo en este momento un trabajo imprescindible. Y, como saben, los servicios sociales, que ahora mismo tienen una presencia directa con la ciudadanía, tienen la consideración de servicios esenciales. Por tanto, son primordiales y ahora mismo están recogiendo, digamos, toda la angustia y todas las necesidades de muchas familias. Yo creo que la principal respuesta y el principal apoyo que pueden tener los servicios sociales es precisamente dar la oportunidad de ampliar las prestaciones para las familias. Es decir, si los servicios sociales tienen herramientas y pueden dar respuesta a las familias, en ese momento creo que es la mejor solución. Aún así, les puedo decir que los servicios sociales disponen en este estado de alarma, por ejemplo, los de las zonas PRAS, que son los de los pueblos más pequeños de nuestra comunidad, de dispositivos móviles. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de los trabajadores sociales de las zonas PRAS 167 dispositivos móviles para facilitar la comunicación de las familias con los trabajadores sociales. Por tanto, enhorabuena por el trabajo que están haciendo, que son servicios esenciales e imprescindibles ahora mismo para poder atender esas dificultades sociales y económicas de la ciudadanía, que pronto verán la luz en nuevas prestaciones que podrá poner en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha y también el Gobierno de España. Muchas gracias. Por mi parte, nada más, vicepresidente. Gracias. Bien, pues muchas gracias por su atención. Gracias.